Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, del versículo 1 en adelante, es el tema de la palabra de Dios en esta mañana. Gusto de verlos en la casa del Señor para escuchar palabra de Dios. Palabra de Dios. Quiero que se fijen en cada palabra, porque cuando uno lee la Biblia, cada palabra lleva impacto. Pero si uno la está leyendo deprisa porque quiere leer un capítulo antes que se va al trabajo, lo está leyendo rápidamente, no llega el Espíritu Santo a traernos el impacto y la significancia de la palabra en nuestros corazones. Yo digo que es mejor leer un versículo profundamente que leer un capítulo rápidamente. Es mejor leer un versículo y quedarse ahí orando y pensando de lo que dice el Señor, en vez de, tengo que leer esto para mi devoción, y se pone a leer un pasaje muy rápido así, de microhorno. Dice así: recibid al débil en la fe. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro, que es débil, come vegetables, legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. ¿Están siguiendo? El que hace caso del día lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. ¿Está escuchando? Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermana? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de su persona. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid
no poner escándalo, es la palabra griega. Escandalón es la palabra, tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al ágape. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Alguien diga amén. Palabra del Señor. Muy bien. Se trata Romanos 14, 1 al 17, sobre cómo vivir en la iglesia entre diferencias. Entre diferencias. Porque aquí en la misión todos somos diferentes. ¿Cómo somos diferentes? Bueno, algunos somos guatemaltecos, otros somos salvadoreños, otros somos ecuatorianos, otros somos mexicanos, otros somos puertorriqueños, otros somos españoles. Y ahí va, otros de Belice, otros somos peruanos, otros somos chilenos, otros somos de Colombia. Y ahí va la misión. Qué interesante que en esta iglesia, por la gracia del Señor, hay tantas diferentes culturas, razas e idiomas en un lugar. Casi no se ve eso en Los Ángeles. Acá hay una iglesita salvadoreña o iglesiota. Acá hay una iglesia puertorriqueña. Acá hay una iglesia mexicana. Acá hay una iglesia afroamericana, etcétera. Pero qué interesante que por la gracia de Dios, aquí está una iglesia con muchas culturas, pero con un Señor. Con muchos idiomas, pero con un Dios. ¿Usted me entiende? Pero en Roma, donde el apóstol Pablo escribe esta epístola, una epístola no significa un cohete con balas, esa es pistola. Una epístola significa una carta que alguien manda a un grupo. Y en esta epístola, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Roma. Había distintas provincias en Italia, que ahora es Italia, en ese tiempo. Una provincia que era la más grande de esa bota geográfica era Roma. La ciudad capitolina, se dice. Capitalina del Imperio Romano. Y ahora es gente italiana. En esa iglesia que fue fundada, algunos dicen por los primeros cristianos que le entregaron su vida a Cristo durante el mensaje pentecostal de San Pedro. ¿Se acuerdan que en Hechos capítulo 2, San Pedro salió platicando en lenguas con los 120? Y dice que había mucha gente de todo el mundo en esa multitud que componían las Pascuas. Judíos de todas las naciones, muchos de Roma, se entregaron a Cristo en ese mensaje de Pedro y regresaron a Roma, y ahí comenzó la iglesia en Roma, de esos creyentes que llegaron a esa Pascua y se arrepintieron cuando oyeron el mensaje de San Pedro de arrepentimiento
en Cristo Jesús. El apóstol Pablo no fundó la iglesia en Roma, pero conocía mucha gente de esa iglesia que él saluda en el capítulo 16 en la epístola de los Romanos. El vaivén de Roma a Corintio, con mensajeros como Priscila y Áquila, le daba a saber al apóstol Pablo quién eran las familias en Roma. Y le saluda en ese capítulo último de la epístola a los romanos. Pero esta iglesia en Roma se componía de personas que se llaman gentiles. ¿Quién sabe lo que es un gentil? Un gentil es no judío. Así le llamaban a los que no eran judíos, gentiles. A lo menos que usted tenga una sangre judía, usted y yo somos ¿qué? Gentiles, pero el Israel nuevo de Cristo Jesús. ¿Usted me entiende? Entonces, cuando en Roma regresaron 50,000 judíos de un exilio bajo el imperio de Claudio César, sacó todos los judíos de Roma por ser fastidiosos. ¿Usted me entiende? Sacó a todos los judíos de Roma por 5 años. No había judíos en Roma. Durante ese tiempo de su ausencia, la iglesia en Roma se compuso de gente italiana, gentiles italianos. ¿Usted me entiende? Cuando regresaron, a la gente italiana, perdóneme, pero la gente italiana tiene ciertas costumbres de comer. Un costumbre es que comen mucha salchicha y en pasta. Y la salchicha a veces está llena de carne de puerco, que es la carne más deliciosa que existe. Nadie rechaza el olor en la mañana de bacon. No hay un olor más precioso con excepción de la carne asada, ¿verdad? O un pescadito tatemado. ¿Usted me entiende? Pero en Roma acostumbraba la gente gentil comer carne de puerco. Cuando regresan, escúcheme bien, estoy dándoles una cátedra de historia. Escúcheme bien. Cuando ascendió Nerón al imperio y Claudio murió, Nerón empezó bien, pero terminó muy mal. Hubo 5 años de paz al principio del imperio romano bajo Nerón. 5 años de paz y luego se volvió loco. Y durante el tiempo de locura mató cristianos, hizo antorchas con los cuerpos de los creyentes para su jardín, quemó a Roma y le puso la culpa a la iglesia de Cristo Jesús. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Pero durante esos 5 años, él estableció un edicto de traer todos los judíos regresar a Roma. Cuando regresaron, encontraron una iglesia. Los judíos cristianos encontraron una iglesia o varias iglesias mencionadas en el capítulo 16 de Romanos. Una iglesia en la casa de Clemente. Varias otras iglesias, como 6 iglesias, en las casas de líderes, pastores italianos. Llegaron los cristianos como Priscila y Áquila del exilio judío, ya convertidos a Cristo, a encontrar gentiles en control de las iglesias cristianas en Roma. Fueron recibidos los hermanos y las hermanas judíos a las iglesias, pero cuando entraron a las iglesias, por diferencias culturales,
por diferencias dietéticas, por diferencias de costumbre, por diferencias en tradición religiosa. ¿Me está entendiendo? Encontraron que los gentiles, por ejemplo, comían carne de puerco, pero los judíos aborrecían la carne de puerco conforme a la ley del Antiguo Testamento, que esa carne es inmunda. Es más, toda carne que se vendía en el ágora, que es la palabra para mercado en griego, ágora, toda carne que se vendía en el ágora era sacrificada por sacerdotes gentiles bajo ritos de adoración a ídolos gentiles como Zeus o Júpiter o Asclepio. ¿Cuántos me entienden? O a Isis o a Serapis. Muchos dioses tenían los romanos. Tenían un Dios para todo. Había Dios de la mesa, Dios de la cocina, Dios del pan, Dios del pez, Dios de la guerra, Dios de la paz. Había Dios para todo. Dios para el pelo. No, sí, si se caía el pelo, si traía una ofrenda de voto al Dios de pelo, seguían calvos. Pero la gente era muy devota. ¿Qué es la palabra devota? Es que trae un voto, un voto al Dios que le pertenece su plegaria. ¿Cuántos me entienden? Bueno, los judíos tenían solo un Dios y no comían carne que se ofrecía por sacerdotes ajenos a ídolos ajenos. Entonces, como Daniel, y ahora hay una dieta de Daniel. El otro día me trajo la esposa de un pastor un libro sobre la dieta de Daniel. ¿Usted me entiende? Que es una dieta de legumbres. Traté esa dieta por 2 días. Y oh boy, nomás fui manejando junto aquí de Kentucky Fried Chicken y me cayó un espíritu gentil. Y no pude, pero es una dieta preciosa. No estoy hablando mal en contra de esa dieta. Solo estoy platicando que la dieta de Daniel no fue de lujo ni por selección individual. Fue porque la comida babilónica era ofrecida a dioses como Tiamat y Marduk, dioses babilónicos por sacerdotes babilónicos, y no podían comer la carne ni el vino ofrecido a esos dioses. Así es que no fue porque decidieron nomás adoptar una dieta porque pesaban 70 libras más de la medida. Pero Dios los guardó. Y los judíos, y yo, si usted tiene ese librito o quiere esa dieta, adelante con esa dieta. Pero está reflejado aquí la dieta de Daniel en los judíos que no comían comidas ofrecidas a ídolos, porque dice la palabra: no tengan otros ídolos delante de mí. ¿Ustedes me entienden? Pero cuando Cristo llegó y Cristo murió por todos, no por el judío solamente, sino por gentil, y por la sangre de Cristo, Jesús le dio una revelación a San Pedro apóstol cuando estaba sobre el techo orando, pidiéndole a Dios que le enseñara cómo ganarse a las almas gentiles del pecado a Cristo. El Señor le mandó a él una sábana del cielo llena de animales considerados inmundos por la tradición y la religión judía. Y el Señor le reveló a Pedro y le dijo: Pedro, toma y come. Y Pedro dijo: Señor, yo no como lo inmundo. Le dijo: no le llames inmundo a lo que yo he limpiado. Bueno, no dice ahí que Pedro tomó un pedacito de cuicui. Eso no dice, pero sí dice que de ese momento
Esas diferencias ya no existían porque la sangre preciosa borra la diferencia entre la persona y se enfoca sobre darle la gloria a Jehová. Ahí deberían de aplaudir. Ahí deberían de aplaudir. A lo menos que no le duelan las manos. Algunos no entienden. Estoy tratando de hacerlo muy claro para que todos entendamos. Como me decía de mi papá, mi hijo, cuando tú prediques, pon las galletitas ahí en el estante más bajo, para que todos puedan agarrar esa galletita. ¿Usted me entiende? Bueno, amados, hemos entonces entendido que en esa iglesia en Roma y en todas las iglesias paulinas, en Corintio, en Filipos, en Galacia, en Roma, en todas esas iglesias que Pablo les escribe, andaban los hermanos judíos con los hermanos gentiles argumentando sobre cosas indiferentes, argumentando sobre cosas que se llaman adiafora. Todos digan adiafora. Cosas que no importan. ¿Usted me entiende? Argumentando sobre cosas que no importan, sobre diferencias que dividen. Sobre Ecuador es mejor que El Salvador. Sobre la comida mexicana es mejor que la comida puertorriqueña. Argumentando, bueno, allá tenemos el mofongo es mejor que la enchilada. Bueno, ¿qué estoy diciendo? Está bien que tengamos nuestro orgullo cultural, pero que el orgullo cultural no se interponga entre tú y tu hermano para que estén argumentando sobre cosas indiferentes y robarle la gloria a lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. La gloria es de Cristo. La gloria no es del argumento y quién lo gana. ¿Usted me entiende? Entonces yo creo que por eso el Señor ha bendecido esta iglesia. Y la visión de Dios es que toda iglesia esté combinada de diferencias, pero no ensalzar la diferencia, ensalzar a Cristo Jesús. Él es el Señor de la cultura. Él es el Señor de la tradición. Él es el Señor de lo que divide. ¿Qué nos dice Él? ¿Por qué juzgas tú al siervo de otro Señor? O sea, le doy gracias a Dios que esta iglesia es como es. ¿Verdad? Tenemos una combinación de muchas diferencias. Pero las diferencias que no nos dividan. Porque cuando uno está argumentando que esto es más importante que esto, si es indiferente el argumento, si esas cosas no son importantes, no hay que argumentar sobre estas cosas. ¿Usted me entiende? Aunque sea doctrina, que Cristo viene antes del rapto, que viene después del rapto. Y ahí está el argumento hasta que un hermano finalmente apuñala al otro. Mira, ya te llegó tu rapto. No, amados, no. Pueden ser importantes esas cosas, pero el argumento no vale más que Cristo. El argumento no vale más que eso. En los días antiguos de la iglesia pentecostal, las hermanas no podían usar pantalones. Las hermanas no se podían poner lipstick. No se podían poner aretes. La trenza tenía que colgar hasta el tobillo. No se podían cortar el cabello, amadas. Y todavía allá en Chilpancingo, todavía está así la iglesita. Muchas reglas indiferentes. Porque los costumbres no salvan. Los costumbres cambian. Pero Cristo es el mismo ayer, a hoy y por todos los siglos. Jesucristo nunca cambia.
No, pastor, pero allá, mire, yo llegué a esta iglesia y déjeme profetizar aquí porque quiero darle una profecía a las hermanas. Le dije, hermanita, ¿usted diezma aquí en esta iglesia? No, ¿sabe qué? Que acabo de y no diezmo. Bueno, entonces si no diezma aquí, hermana, no se recibe aquí su profecía. ¿De veras? Sí, pues es el Espíritu Santo es que me está removiendo. También dice que el profeta controla su espíritu, ¿verdad? Si es que controla ese espíritu, hermana. No, pero miren, yo veo mucho aquí mundano. ¿Qué ve usted? Bueno, el cabello. Se cortan el cabello, hermana, mire. El cabello no salva ni perdona ni nada. Esa es una costumbre. Las costumbres cambian. ¿Usted me entiende? Pero la palabra no cambia. La palabra es igual. Mucha gente, por ejemplo, vamos al versículo 13 del capítulo 14. Mire lo que dice el versículo 13. Así que ya no nos juzguemos más. Ófale, qué vuelo le dan ahora. Hay un hermano que está viviendo con una señora y no están casados. Y cuando llega ahí ese versículo dice, no me juzgue. No está hablando de eso, hermano. Está hablando de cosas, costumbres. No está hablando de cosas morales. Cuando hay un asunto moral y si alguien está viviendo en algo inmoral, en ese momento hay que juzgar eso en el nombre de Cristo. Solo no juzgarlo sobre las cosas que no son importantes. Pero la vida moral es muy importante. Y así tenemos que juzgar cuando una cosa condena a alguien al infierno o no. Pero si lleva botas o no lleva botas, o lipstick, poquito colorete aquí en los labios, por favor, eso no va a mandar a nadie al infierno. ¿Usted me entiende? Al contrario, por favor, pónganse poquito. Por favor, pues no se va a ir al infierno. A lo menos que no le estorbe su conciencia. ¿Usted me entiende? Si le estorba su conciencia, entonces algo que usted hace le estorba la conciencia a un hermano, no lo haga enfrente de él. Si usted hace algo que no le estorba su conciencia con Dios, pero le es tropiezo, o como dice aquí la palabra en griego, escándalon. Escándalon es una cosa que tropieza. No lo haga enfrente de ella. Usted dice aquí, tenga su libertad entre usted y Dios. Pero no la use enfrente de alguien que lo va a hacer tropezar. ¿Usted me entiende? Pues dice, no, este hermano fuma mucho, nadie sabe. ¿Y a usted qué le importa? El pitío no lo va a mandar al infierno. Pero sí se va a morir muy temprano. El pitío le va a dar cáncer. Y quizá ese va a ser tu infierno. ¿Usted me entiende? Pero aquí nadie les condenando que entre aquí un borrachito. Gloria a Dios que entre. Si se entregue a Dios, gloria a Dios. Pero si ya a los 2, 3 años sigue de borrachito, bueno, tenemos que platicar. Porque parece que Cristo no está en una obra profunda. O que si el Señor lo sacó de la pachanga, ¿verdad? Y viene a Cristo y sigue pachangueando un rato, ¿verdad? Bueno, está como Lázaro que salió de la tumba un poquito atarantado, pero se compuso. Y si no se compone, entonces sí tenemos que hablar. ¿Usted me entiende? Pero amados, de juzgarnos de cosas indiferentes, sobre costumbres o tradiciones, Pablo le llama a los hermanos judíos los débiles en Cristo. ¿Por qué? Porque son débiles en la fe. Su fe todavía no ha profundizado. Escúcheme bien. No ha profundizado a tal madurez que le ha puesto todo bajo el señorío de Cristo Jesús. ¿Me entienden? Cuando uno es fuerte en la fe, es que todo, su comida, su carro, su garage, su casa, sus hijos, sus hijas, lo que bebe, todo está bajo del señorío de Cristo Jesús.
No salga de aquí diciendo que yo dije que puede beber. No salga de aquí diciendo que yo dije que puede fumar. No salga de aquí diciendo eso, porque eso no dije. ¿Cuántos entendieron que yo no dije eso? Yo dije que Cristo es el Señor y que no deje nada que lo divida de otro, para que ustedes dos no puedan darle gloria a Dios unidos, poniendo a Cristo primero antes que nuestras diferencias. Mientras que hagamos algo, seguirá Misiones Benecer llenándose de personas de diferentes tradiciones, de diferentes costumbres, no inmoralidades, pero costumbres de indiferencia. Y por eso yo creo que Cristo aquí es más importante de ser mexicano. Cristo es más importante de ser salvadoreño. Cristo es más importante que ser guatemalteco. Cristo es más importante de ser afroamericano. Cristo es lo más importante. Y cuando remueven la piel, la sangre que corre en mis venas, como la sangre que corre en las tuyas, es la sangre que nos une, porque la sangre de Cristo corre en las venas de cada persona que está aquí.